tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente en Soluciones. Hoy hablamos de salud reproductiva. Así es que quédese con nosotros, contestaremos todas sus preguntas y le brindaremos información que incluso puede salvar vidas. Antes, esta cápsula introductoria e iniciamos la conversación. Hablar de la salud reproductiva es tener claro que se trata de un derecho humano fundamental que garantiza a las personas la capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo. De acuerdo con la Organización Mundial de la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social de todas las personas, pero para ello es vital contar con información necesaria sobre métodos de anticoncepción, tener acceso a la atención de servicios de salud y, muy importante, saber que todos tienen el derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Es decir, implica la capacidad de disfrutar una vida sexual segura y la libertad de decidir si tienen o no hijos. Sin embargo, existen varios factores que pueden llegar a afectar la salud reproductiva de las personas, particularmente la desigualdad de género, la pobreza, la falta de información, la discriminación o aislamiento geográfico, y especialmente son las mujeres y las niñas quienes más enfrentan las mayores dificultades en salud reproductiva a nivel mundial. Para hablar de salud reproductiva hemos invitado y aceptó venir el ginecólogo Daniel Pérez Suárez. Doctor, gracias por venir, gracias por hacernos un espacio en tu agenda. No, muchas gracias, Mario. Esperemos que no nazca ninguno ahorita mientras estás aquí. No, ¿verdad? Espero que no. Tenemos ahí encargado el consultorio, no te preocupes. Me da mucho gusto que estés aquí. Muy bienvenido. Muchas gracias, la verdad, gracias por la invitación y pues, la verdad, este tema fundamental, ¿no? Es fundamental, incluso para la vida. Así es. ¿No? Y de ello vamos a hablar. Si usted quiere preguntar al doctor Pérez Suárez, estos son los teléfonos. Iniciamos pues la conversación, vamos a darle soluciones. Doctor, en este programa nunca obviamos. Okay. Ya nos decía la cápsula que la salud reproductiva son derechos que tenemos, pero antes de ir a los derechos, ¿qué debemos entender cuando escuchamos salud reproductiva? ¿De qué hablamos? Pues justo, Mario, mira, realmente aquí estamos hablando desde un principio del conocimiento de lo que es el bienestar, tanto social como físico, como mental, pero también de la posibilidad del pacientes o en pareja de decidir el momento de tener hijos, cuántos hijos tener, el espaciamiento entre cada hijo también es muy importante. Obviamente conocer de su sexualidad, eso es fundamental, y del beneficio también de tener una vida sexual satisfactoria, ¿no? Realmente es importantísimo englobar en todo eso lo que son la salud reproductiva. En salud reproductiva hablamos generalmente en tres grandes bloques, por así decirlo. Desde lo que es planificación familiar, el tema de salud perinatal. ¿Qué es perinatal? Salud perinatal es todo aquello que engloba el nacimiento de un nuevo ser, ¿no? Okay. Desde la salud de mamá y del nuevo ser, justo. Okay. Bueno, ustedes le dicen el producto. En ocasiones. Para nosotros es el bebé. Sí, pues, claro, ¿no? Claro. Okay. Del nacimiento del bebé. Sí, justo, también es la salud perinatal. Y todo aquello que conlleva también, bueno, soy ginecólogo, pero la salud de la mujer, ¿no? En sus diferentes etapas de vida, ¿no? Novedarnos desde adolescencia, edad reproductiva propiamente, pero no dejar atrás también aquella etapa de perimenopausia, ¿no? Entonces, todo eso está implícito, la salud
reproductiva, ¿no? Decía la cápsula, antes de entrar con esos tres bloques, claro. que nos ayudas, Claro. doctor, a explicarlos. Nos habla de que la salud reproductiva es un derecho. Es un derecho, quiere decir que está en la ley. ¿Y cuáles son esos derechos a los que tenemos en la salud reproductiva? Justo, de hecho, el derecho está, bueno, desde su nacimiento, ¿no? De todos los derechos humanos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se empezó a trabajar en diferentes comisiones de salud fundamental en la mujer, de darle hasta empoderamiento también a la mujer. Varias reuniones que existieron a nivel mundial, una de ellas aquí en México, algunas en Beijing, que fueron las que empezaron a dar como decía hace rato, ese empoderamiento a la mujer para poder decidir sobre su sexualidad, ¿no? Para poder decidir en qué momento... Su cuerpo, su decisión. Justo, ¿no? Oye, ¿en qué momento quiero tener hijos? ¿En qué momento quiero tener mi siguiente embarazo, ¿no? Y actualmente, obviamente, lo tenemos que ir trayendo a la época actual, ¿no? Y ir también identificando que la dinámica actual de la mujer, pues, obviamente, en lo profesional, también lo tenemos que objetivizar, ¿no? Actualmente las pacientes, o mujeres, mejor dicho, pues, el momento de llegar a buscar un embarazo no es lo mismo que hace 30 años, ¿no? Actualmente la mujer ya también primero quiere desarrollarse. Sí, ahora lo buscan a la mayor edad. Justo. Y eso implica también una adecuada orientación en fertilidad, ¿no? Y en salud. Y en salud, justo. ¿No? Porque a mayor número de años y de hábitos determinados de alimentación, de bebida, de que el cigarrito, pues claro que también tiene un deterioro del organismo y puede tener consecuencias. Claro, ¿no? Y ahí es importante identificar esos factores, individualizar, ¿no? Y orientar perfectamente a esta paciente que también está buscando en este momento de su vida ese derecho, ¿no? Fundamental de reproductivo, que sería la concepción. Ahora, pero también puede ser, y creo que hoy se da mucho, muchas mujeres jóvenes no quieren tener hijos, pero eso también tiene una consecuencia. Sí, claro. Y realmente también, justo hablando de derechos y su derecho, hablando de esa autonomía, ¿no? También tiene esa posibilidad de justo decir, yo no quiero tener hijos. Aquí es también importante, desde el punto de vista médico, científico, orientar, ¿no? Oye, ¿qué podría implicar, no? Pues debe de haber algo, ¿no, doctor? Porque finalmente el organismo de la mujer, que es una maravilla, puede concebir, está diseñado para concebir, para dar vida. ¿Qué pasa si no se utiliza para qué cambios tiene, químicos, hormonales, afecta o no afecta y cómo, ¿no? Sí, justo. Hablando desde para tratar de llevarlo a ese punto, es el embarazo como tal, sí llega a tener algunos factores protectores, ¿no? En la salud. Entonces, en las pacientes que tal vez no deciden embarazarse, digamos, se pueden llegar a perder eso. Un ejemplo, lactancia, ¿no? El dar lactancia materna es un factor protector. ¿Por? Cáncer de mama, ¿no? Porque hay una estimulación como tal de esta parte de los ductos en la mama que permiten, ¿no? Que pues como tal la producción de leche de alguna es una especie justo de filtración, limpieza, que puede ayudar a que se proteja, y está más que evidenciado, ¿no? Que inclusive entre más años, hasta años de lactancia o a cuántos bebés dieron lactancia, es un factor acumulativo protector. A ver, ahí, no me quiero salir del tema, pero hay alguna correlación entre mujeres que no quisieron embarazarse y una incidencia en ese grupo de mayor índice de cáncer de mama, o no sé si sí, justo de mama, sobre todo en el tema de si no se dio lactancia, o podemos hablar de cáncer de endometrio. Ok, justo, porque digamos que ese periodo de descanso que se da al útero en el momento en el que está, digamos, la paciente gestante con el producto en útero, pues realmente es un momento en el cual ese ciclo celular a nivel del endometrio no está sucediendo de forma vertiginosa y que pudiera en algún punto perderse esa ciclicidad y al final de cuentas
tender a tener algunas pacientes riesgo de cáncer de endometrio. Entonces también es un factor protector también en este sentido, ¿no? Entonces, sí, justo regresando, pues es importante, porque muchas pacientes, oye, si no me embarazo, Bueno, ¿pudiera haber algún riesgo? sí, lo hay. Estadísticamente, que es lo que me toca a mí decirles científicamente, te tengo que contestar que sí, ciertos porcentajes, ¿no? Pero también se puede prevenir. Claro. Es decir, claro. con sus revisiones periódicas, etcétera, ciertos niveles. Sí, claro, no es como regla que te va a suceder, ¿no? Sino que obviamente lo recomendable, ¿no? Es acudir a sus chequeos ginecológicos, en los cuales justo partes fundamentales que hacemos como ginecólogos en la búsqueda intencionada, ¿no? De que no haya alguna de estas manifestaciones médicas. Hablabas de estos 3 bloques, hablemos del primero. Claro, planificación familiar, ¿no? Planificación familiar. Fundamental, ¿no? Sobre todo porque es prevención, ¿no? Generalmente, a veces a nivel hospitalario, sobre todo nosotros cuando estamos en hospital y vemos a embarazos no deseados en adolescentes, sobre todo que es un grupo y ¿no? cada muy vez vulnerable. menores. Así es, ¿no? Actualmente en México, 17 años tenemos de inicio de vida sexual y muchos de ellos sin la adecuada orientación, ¿no? La primera relación sexual generalmente es sin ningún tipo de método de planificación familiar. Y aquí es importante, pues obviamente, ir aclarando todas las dudas, ¿no? De repente tenemos pacientes en consulta que, doctor, pues yo no quiero método de planificación familiar, pues porque lo primero que viene a la mente es un hormonal, que me puede dar hasta miedo, si quieres, ¿no? Okay. Pero saber es explicar que también existen métodos de planificación no hormonales, ¿no? Okay. Que se tiene que identificar cuál es el adecuado para la paciente en el momento de vida que está viviendo, ¿no? Ahora, habrá quien te diga, pero es que yo no quiero que mi hija planifique. Claro, sí. Digo, afortunadamente, ahí creo que eso es generacional también, ¿no? Al final de cuentas, en las generaciones, tal vez creo que todavía la mía, que en el sentido de que cómo se toca ese tema en casa, ¿no? Es que eso es fundamental. Sí. ¿No? Justo. Hay que tocarlo. Claro. Es algo que va a suceder. Sí. Entonces hay que tocarlo, hay que orientar. Sí. Pero a ver, oriéntanos tú, porque cuando hablamos de planificación familiar, todos, o a lo mejor los viejos tenemos esta etiqueta de anticonceptivos, ¿no? Hubo una época en México que incluso se pedía que no se tuvieran más de 2 hijos. Así es. Porque empezaba a poblarse más. Así es. Y ahora ya este bono demográfico empieza a invertirse y ahora ya vemos más viejos poco a poco que jóvenes tendemos hacia allá. Están las broncas en las pensiones y todo ese tipo de cosas. Pero entonces, cuando hablamos de planificación familiar, ¿de qué hablamos? Sí, mira, justo realmente... ¿De qué habla la pareja? Realmente ahí, por ejemplo, hablando de padres a hijos, ¿no? Como decías, realmente que sea por lo menos uno de los dos padres, ¿no? Que tome el tema, ¿no? Ahora es sí fundamental. que vamos a hablar el tema, ven sí, acá. justo, ¿no? Eso es fundamental. Muchas veces, obviamente, lo que busca de primera instancia el padre es, pues te acerco a información profesional. Es cuando nos llevan al consultorio. Y está perfecto, cada vez más se ve que la mamá lleva a su hija, ¿no? Adolescente, doctor. Justo, sí, es una súper ventana le llamamos que no sea una oportunidad perdida. Correcto. Si me lleva a mí a cualquiera de mis, porque generalmente son ya pacientes nuestras que ya llevan a su hija adolescente, oye, ¿cuál es el momento ideal? ¿No? A lo mejor desde que inicia la menstruación, ¿no? No es que vaya a haber un momento de exploración ginecológica, ¿no? Generalmente es una revisión médica general y obviamente ir identificando estos puntos de información de lo que son los métodos, ¿no? Ir acercándolos, ¿no? E inclusive en qué consisten. Eso es lo que me toca a mí, qué consiste la planificación familiar. Y obviamente ahí empieza a haber la apertura, ¿no? Con la misma paciente y con el familiar que la llevó. Eso es importantísimo. Luego viene un concepto muy importante que también viene en este sentido de planificación familiar. También tenemos que enseñar, el autocuidado, porque tiene que venir esa parte de autocuidado. O sea, hacernos responsables nosotros mismos
¿no? De lo que es, en este caso, pues la planificación. Porque si no dejamos ese mensaje, también se va a perder y no vamos a ser suficientes los Cuando hablamos de nuestra salud. autocuidado, ¿de qué hablamos, doctor? Justo aquí es cada una de las estrategias de salud que inclusive a lo mejor la paciente que vive en el centro, en alguna comunidad rural, supongamos, ¿no? Muy bien. En la comunidad rural nosotros vamos y tenemos diferentes estrategias cuando hacemos allá algunos métodos de información. Existen diferentes clubes adolescentes, por ejemplo, que se forman para tratar de dar esa información. Pero mucho de eso va inclusive hasta en las prepas, en las secundarias, ¿no? Tratando de que esa información también se la vayan llevando la población, es decir, ese adolescente lo pueda hacer llegar a lo mejor al niño que viene, su hermano que viene atrás de él, ¿no? Ahora, hay quienes dicen, pues no importa si tienes un hijo, pero con tal de que no tengas una enfermedad. Justo, yo creo que ahí a lo mejor es más o menos lo que platicábamos hace rato, que el concepto viene de salud realmente no solo como una ausencia de enfermedad, sino como un bienestar también emocional, mental y social. Porque muy chiquitas, pues les va a pegar. Así igual es. que al chavo, ¿no? Pues, Justo. vas a tener una responsabilidad para la que tal vez todavía no estás Listo. preparado o preparada para poder Afrontar. Y eso ya emocionalmente, socialmente, económicamente, ya te pegó. Exactamente. Entonces ahí justo las estrategias son esas, ¿no? Que involucramos, decíamos un poco a la escuela, a lo social, ¿no? Que si inclusive llega a suceder un tema de embarazo adolescente, lo sepamos orientar y llevar en el ámbito social y en la escuela, ¿no? Que por ejemplo, ¿qué va a suceder con esa adolescente embarazada? Seguramente si no sabemos orientarlo, va a abandonar la escuela y pues lo que repercute inclusive en este recién nacido, ¿no? Que va a llegar. Cada vez más se escucha a algunos jóvenes decir, pues se tomó la pastilla el día siguiente y de todas maneras quedó embarazada. Es decir, los chavos sí tienen acceso a esta información, no siempre consultan con papá y mamá, cuanto menos con el doctor, pues, ¿no? Así es. Pero saben, y eso también es un riesgo Así es. para la salud. Así es. No siempre aplica. No, no siempre aplica porque al final de cuentas aquí siempre es acercarnos al profesional de la salud porque no siempre es siempre yo, como en mis pacientes, sea un embarazo deseado o no deseado, les digo dos puntos fundamentales en esa primera consulta. El primer paso es verificar que haya viabilidad. ¿Qué es viabilidad? Que el embarazo esté adentro del útero, en la zona que conocemos como cavidad endometrial. A lo mejor en ese escenario, a lo mejor, porque obviamente no es que la pastilla del día después sea 100% efectiva, de hecho ningún método es 100% efectivo, ni la cirugía, ¿vale? Porque conocen obviamente mujeres que se operaron y que se embarazaron, ¿no? Bueno, pero realmente eso es primero verificar viabilidad, porque hay ocasiones que el embarazo se implanta en órganos extrauterinos, que podría ser... fuera del útero. Así es, justo fuera del útero, en la trompa, en el ovario, ¿no? En el cérvix, y ese embarazo no va a llegar a un término, y al contrario, pone en riesgo la vida de la paciente que está embarazada. Hay que tener un actuar médico diferente. Ese es un ejemplo. Hay que ir al médico. Así es. Justo. Déjate de... Justo. Cuando dicen, ¿cuándo tengo que ir al médico? Si sospecho de embarazo, me tengo que esperar a que se vean unas semanas para saber hasta qué sexo tiene. No. En el momento de la sospecha de embarazo, inmediatamente hay que ir al médico. ¿Qué tan conveniente es interrumpir el embarazo? Mira, la interrupción... En términos estrictamente de salud. Justo. Respetando... Ahí es otro concepto, obviamente, de lo que yo les tengo que decir siempre a mis pacientes es, lo primero es la información profesional, objetiva, ¿no? Y números que te voy a decir. De primera instancia, un aborto, sea inducido o no, implica un incremento de riesgo para un segundo aborto. Es decir, si yo en un siguiente embarazo, así es, justo se predispone, si en un siguiente embarazo yo quisiera ya este embarazo llevarlo a término, hay una probabilidad más de que, aunque no lo busques intencionalmente,
pudiera haber un aborto. Y es acumulativo. Si hay un segundo, incrementa más el riesgo al tercero, justo. Y en ese sentido, pues es uno de los primeros. Es salud información, reproductiva. justo, información que tienes que saber, ¿no? Eso es salud reproductiva. O sea, al final, es cómo prevenir que tú estés bien. Así es. No importa la decisión que tomes. Así es. Pero tomarla informada, consciente y médicamente vigilada. Así es. Otro tema importante ahí, Mario, es que también siempre les mencionamos, aunque sea un aborto espontáneo, o si es incluso una interrupción legal, se va a producir una hemorragia. ¿Me explico? Tiene que estar vigilada. Sí, claro. Como sea, va a haber una hemorragia, porque es el desprendimiento, en ese momento, dependiendo las semanas, del embrión, con las características específicas que tiene de circulación ya hacia la placenta y el útero. Justo, así es. Y a la mujer le comparte, le pasa la sangre. Así es. Entonces va a implicar una hemorragia. Ahí tienes que tener una vigilancia médica específica y muchas veces hasta hospitalaria, ¿no? Porque eso tenemos que prevenir que no tengas hemorragias que comprometan tu vida. Así es. O sea, llegar con 0 de hemoglobina. Casi, ¿no? Nos han tocado casos de 5 de hemoglobina que realmente ya es así como de, oye... ¿Cómo estás viva? Así es, justo. ¿Y es rápido ese desangrarse? Sí. ¿Es muy rápido? Sí, justo, porque depende muchísimo de las semanas de gestación, porque obviamente entre más grande es el embarazo, por así decirlo, entre más semanas tiene, pues la irrigación es mayor. Ajá. O sea que puede que no te dé tiempo de llegar al hospital. Puede, perfecto, así es. Yo creo que eso es el mensaje, ¿no? Que justo si estamos en el escenario de una interrupción, pues obviamente existen instituciones que te vigilan, que te cuidan. Que te orientan y que tienes por qué está específicamente indicado esa interrupción. Y si es un escenario de un aborto por alguna otra circunstancia espontánea, etcétera, que sí existe atrás el respaldo y vigilancia de un médico que tenga la capacidad de resolver, ¿no?, estas complicaciones que estamos hablando. Vamos a hacer una pausa, doctor, en un momento más. Vamos a entrar al segundo bloque que me dijiste que era. Pues salud perinatal, ¿no? La salud perinatal. Y vamos caminando hacia esa otra parte. Es el doctor Daniel Pérez Suárez. Nos está hablando de salud reproductiva. Vamos a hacer una pausa en Soluciones. Cuando regresemos, abordaremos la salud perinatal y otros temas que el doctor Pérez Suárez quiere tratar con usted y darle, por supuesto, soluciones. Después de la pausa, le dejamos los teléfonos a los que usted puede preguntarle al doctor y regresamos. Continuamos en Soluciones hablando de salud reproductiva con el ginecólogo, el doctor Daniel Pérez Suárez. Doctor, vamos a entrar entonces al segundo gran bloque que nos comentabas. Sí, justo. La salud perinatal. Justo. La salud perinatal, como decíamos, engloba lo que es, pues al final de cuentas, todo lo que es desde el momento de que una pareja busca el embarazo. Okay. Ese punto es súper importante, ¿no? Una consulta preconcepcional. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque de ahí detectamos factores de riesgo. O sea, doctor, queremos tener un hijo que ella se cheque, él también se tiene que checar, ¿no? Así es. Y ahí ya ver. Justo, ¿no? Detectar si hubiese algún factor de riesgo. Muchas veces porque al final de cuentas
pues en general, ¿no? En México, si quieres, pero muy pocas veces vamos como de forma preventiva al médico y este es un momento en el cual podemos aprovechar y justo descartamos ahí algunas enfermedades, las más comunes, ¿no? No tenemos que buscar más, lo más común, diabetes, hipertensión, trastornos del colesterol, ¿no? Todo eso afecta el embarazo. Claro, sí. Y si lo tenemos desde un inicio diagnosticado, en la secuencia de las semanas de crecimiento, a los médicos y enfermería y el equipo de salud nos ayuda muchísimo a saber cómo orientar, ¿no? Tanto la alimentación, tanto el ejercicio, tanto si necesitas o no un medicamento, datos de alarma, ¿no? Justo todo eso para poder dar la información adecuada y que podamos prevenir complicaciones. Eso sería un primer punto. Y de ahí, obviamente, llevar todo lo que es la atención perinatal, que tengamos la posibilidad de dar las consultas necesarias durante el embarazo, ¿no? Desde buscar intencionadamente nuevas entidades o enfermedades que se estén presentando en el embarazo. Cualquier cosa que les pueda afectar. Justo, ¿no? Desde el bebé hasta la mamá, ¿no? Porque recordamos, es un concepto que siempre les digo también a mis pacientes, recuerda que es el único momento en el cual estamos viendo a dos pacientes al mismo tiempo. El bebé y la mamá. Así es. Y a veces en mamá es como mucho, y papá obviamente, ¿no? Papá, ahí entra otro, ¿no? Que papá luego a veces lo dejamos de un lado, pero papá está viendo también desde acá todo lo que implica estar, ¿no? En esta integración, ¿no? Familiar, social. Vamos a ver, antes de que sigamos con ese tema, ¿te parece si vemos los datos duros? Claro. De la salud reproductiva? Estos son los datos duros. Entre el 2000 y 2020, la mortalidad materna a nivel mundial disminuyó en 34%. Persisten disparidades significativas en la fecundidad adolescente y uso de anticonceptivos entre zonas rurales y urbanas. Se estima que cada año se provocan aproximadamente 73 millones de abortos inducidos en todo el mundo. De ellos, 44.5 millones fueron embarazos no deseados. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año entre el 4.7% y el 13.2% de las muertes maternas se deben a un aborto inseguro. La tendencia mundial coloca a los jóvenes en mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, abortos inseguros y embarazos no planificados. Se estima que alrededor del 10% de la población mundial se identifica como asexual. Un 20% de los adultos en 14 países creen que no podrán tener la cantidad de hijos deseados, principalmente debido a barreras económicas. Más del 60% de los países tienen tasas de fecundidad por debajo del nivel, lo que configura una crisis demográfica en el mundo. Datos duros para reflexionar. Los datos duros, ¿qué te parecen, doctor? Pues la verdad sí, reflejan mucho, ¿no? De lo que hemos estado platicando, justo. Hablaba un poco de la hemorragia, ¿no? Y justo como muerte, como causa de muerte materna. Sigue siendo al final de cuentas, una forma de medir cómo estamos como país, ¿no? Y es importantísimo reducir esas tasas de mortalidad. Para eso son estas medidas preventivas, tipo la prevención en las consultas, ¿no? Decías al inicio del programa, tener un hijo, planificar, tener un hijo y luego ver a los cuántos años el otro. Justo. ¿Por qué? ¿En qué afecta? Sí, realmente a lo mejor tenemos mucho el concepto de que si fue un nacimiento por cesárea, me tengo que esperar, ¿no? Cierto tiempo. Okay. Sí, objetivamente en ese caso, 18 meses a 2 años entre un hijo y otro, por indicaciones médicas de lo que fue la cirugía y el procedimiento que fue, a final de cuentas, incidir sobre un órgano que es el útero, tenemos que dejar que cicatrice, ¿no? Es el proceso que más o menos tiene que pasar. ¿Y si es natural? Si es natural, ahí es lo que iba. Muchas veces pensamos que inmediatamente, ¿no? Pues fue parto, inmediatamente, luego, y pues acabamos pronto, ¿no? Al final de cuentas, sí, claro. Regresamos, hay autonomía y si lo deseas está bien, pero yo te tengo que decir que recuerda que también tu cuerpo como mamá
tiene que haber un tema de, al final de cuentas, de restablecimiento de todo lo que es tus órganos, dar oportunidad a que todo el proceso fisiológico, tanto de procesos de circulación, que estés en equilibrio también con Se tus regenere componentes, todo, ¿no? todo eso ayude justo, que esté en equilibrio y esté bien. Y también se sugiere que sea justo un periodo como de 2 años. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos embarazos que fueron 5, 6, 7, 10 años después? ¿Conviene? Yo creo que ahí A lo mejor fue el... ¡Ay! No, ¿cómo? tal vez ahí más lo que tal vez tendríamos que ir recomendando es un concepto que se tiene presente, que conforme pues obviamente más avanza la edad, pues pudieran incrementarse algunos riesgos, ¿no? Okay. Sobre todo porque pues al final de cuentas pues las células que son los cigotos que van a ser los que fecunden óvulo y esperma, sobre todo hablando del óvulo, pues también se escucha fuerte, pero van envejeciendo, ¿no? Y en ese sentido puede haber asociación a ciertas enfermedades en el bebé. Lo más común son trisomías. Las trisomías más comunes que conocemos es el síndrome de Down, síndrome de Patou, síndrome de Edwards, que al final de cuentas puede implicar, ¿no? una situación que a lo mejor es inesperada. O sea, puede ser, pero no necesariamente. No necesariamente. Pero es un factor de Así riesgo. es. Otro es hemorragias. Hablábamos de muerte materna por hemorragias. ¿A los cuántos años? Entonces, ¿cuántos años promedio de cada caso clínico es evidentemente diferente, pero sí, mira, ¿qué se aconseja? ¿Cuántos años tener un hijo? Justo, no, en realidad si nos hablamos de cuestiones biológicas, pues casi siempre vamos a encontrar por ahí que periodos de los 22, 25 años sería lo recomendable. Ya ahí tenemos que englobar todo lo social. Pero lo que pasa es que conforme va avanzando la edad, se van incrementando los riesgos. Por ejemplo, de 40. Y después de los 36, hay un punto de corte muy drástico, en el cual los riesgos se disparan. Justo, así es. Entonces es ahí donde, pues bueno, se tiene que explicar que existe más riesgo de lo que platicaba, de hemorragias, de desarrollar diabetes del embarazo. Ahí tiene mayor importancia la consulta Justo. ¿no? Oiga, pues queremos, pero ya tengo 40, 42. No quiere decir que no pueda. Así es, no. O que no. No. Es muy sucesivo. Claro. Pero sí hay que tener en cuenta los factores. Así es. ¿Qué pasa con mujeres que empiezan su primer periodo es a los 12 años y ya tienen 45, casi 46 y todavía lo tienen? Así es. Esos casos son... No, sí, pero existen, ¿no? Existen. Sí, claro. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Y qué pasa si se embaraza a esa edad? No, y bueno, justo ahí es, porque cada vez es más común también, Mario. Realmente es más común porque platicábamos al inicio, también la mujer va decidiendo desarrollarse en otros aspectos antes de decidir ser mamá. Y muchas veces es a la edad de 35, 36, 40, ¿no? Inclusive, entre más nos acercamos a esa etapa, que sería, decías hace rato, 45 años, por ahí de acercarnos a la perimenopausia, lo que pasa es que van a disminuir también las posibilidades de que tú puedas ser mamá, porque la reserva va disminuyendo, la reserva ovárica. Ya, entonces, el ovario, pues. Así es, justo. Entonces las posibilidades también van disminuyendo. Entonces también hay que hacerle saber eso. Pero puede. Pero puede, claro, puede. ¿Por qué una mujer tiene un periodo tan largo en años? No, bueno, realmente el de 12 a 46 años, que es la edad promedio en la mujer mexicana de la menopausia, que es la ausencia de la menstruación, realmente es con lo que nace embriológicamente de reserva. Digamos, esa reserva la va a ir ocupando en el transcurso de su edad reproductiva o su edad fértil, ¿no? En el hombre, realmente es que va produciéndose estas nuevas células que serían los espermatozoides, pues como cada 72 horas nacen nuevos, ¿no? Entonces es diferente, pero es importantísimo hasta para las cuestiones de transmisión genética de información. Entonces es generacional. Hablemos de las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Son importantes. Sí, porque le decía, hay quienes dicen en el argot, no importa si te embarazas, la cosa es que no tengas una enfermedad de transmisión sexual, no sé, un virus de papiloma humano, SIDA,
gonorrea, sífilis, etcétera. Háblenos de esa parte. No, sí, ahí es que es importantísimo justo informar a toda la población. Cualquier momento es importante, no solo en los adolescentes. Claro que son la etapa más vulnerable, pero en cualquier etapa de la vida. Y hay muchísimos infecciones, hablando de virus, bacterias, parásitos, hongos. Por eso tenemos que tocar ese tema. Saber que muchos sí, claro, pueden ser prevenibles, pero muchos otros están ahí, son más comunes. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de VPH, ¿no? Virus del papiloma humano, que es una infección muy común en la población mundial. Siempre digo a mis pacientes, somos seres de contacto, somos seres humanos, o sea, es dificilísimo que estemos libres de eso. Sobre todo como un VPH que tiene muchísimos serotipos, más de 150, y que pueden asociarse a un cáncer cervicouterino. Es que ese es el tema. Justo. Tienes un virus del papiloma humano, que es una enfermedad muy común, pero que te puede matar. Así es. Entonces ahí la prevención con información y saber que existe vacuna, ¿no? Como un método de Fíjate, no prevención. sabíamos. Justo. ¿Y esa cómo se pone acá también en el brazo? Sí, justo. Realmente esa ya, digo, en políticas públicas pues, se viene aplicando ya desde hace años. Y cada vez va evolucionando también. Es importante por eso acercarnos a su médico. Porque ¿Se ponen ambos, hombre y mujer? así es, eso es lo ideal. De hecho, ya actualmente, inicialmente se inició solo con mujeres y ya actualmente en salud pública se está aplicando también a hombres. ¿Cómo podemos detectar que nuestra pareja pudiera tener una potencial infección? Pues para ayudarnos, ¿no? Justo. Y que no se genere ahí un Sí, círculo vicioso. justo, realmente ahí es importante uno, pues sí, ¿no? Pues la autoexploración siempre es primaria, ¿no? Que nosotros sepamos, nos conozcamos y en el primer indicio de que esto es nuevo, esto no lo había visto a nivel, pues en este caso ginecológico y en el caso de los hombres también en la exploración de genitales externos, acudir a médico, ¿no? Pueden haber diferentes presentaciones del virus del papiloma humano. Tres las más comunes. Unos pueden ser los clásicos condilomas o verruguitas, justo, que generalmente esos son como más benignos. Pero otras presentaciones justo son a lesiones precancerosas, ¿no? Que esos no hay otra forma, sobre todo en mujeres, más que yendo al médico, ¿no? Realizar justo Papa Nicolau, PCR actualmente, ¿no? Eso nos ayudaría muchísimo porque a veces ni siquiera la lesión es visible, sino con formas más sofisticadas como PCR podemos diagnosticarla, orientar, prevenir, ¿no? Eso es lo más importante. Tú nos traes 5 recomendaciones. ¿Las vemos? Claro. Son las 5 del doctor Pérez Suárez. Las vemos y regresamos. Son las 5 del doctor Pérez Suárez, ¿las explicamos? Claro que sí. Querido doctor. 1. Atención en métodos de planificación familiar. Justo, Mario, como decíamos, acercarnos al que lo solicite, ¿no? Que no dejar pasar una oportunidad cuando el paciente esté presente, de orientarlos qué tipos de métodos existen, cuál sería el idóneo para su momento de vida. Y muchas veces solamente es hacerles llegar la explicación en forma para que puedan seleccionar el idóneo y evitar a veces, obviamente, hasta embarazos no deseados, entre otras complicaciones, ¿no? 2. Atención prenatal. Es importantísimo que todas las pacientes embarazadas acudan a sus citas de embarazo, desde la primera sospecha de embarazo, de identificar factores de riesgo para poder llevar a cabo las pruebas de detección oportuna y que haya un nacimiento sin el menor número de complicaciones, ¿no? 3. Orientación en infertilidad. ¿Qué pasa cuando nomás no? Así es. Es importante no dejarlo de lado el momento de infertilidad, saber en qué momento estamos en un diagnóstico probable de infertilidad. Generalmente es cuando llevamos más de un año intentando tenerlo y no es factible, ¿vale? Acercarse a su médico y en ese momento identificar cuáles podrían ser los factores tanto en la pareja. Recuerden que es pareja, tanto en hombre como en mujer.
y tratar de identificarlos y orientarlos para resolverlo y obviamente aclarar todas las dudas. 4, orientación en el aborto. Así es. Hablábamos hace rato, ¿no? No solamente es el hecho de que si lo voy a inducir por algún tema legal, sino que a veces es hasta espontáneo. Entonces es importantísimo saber que tenemos que estar vigilados y tratados con algún médico, en alguna institución, para poder identificar factores de riesgo que puedan comprometer la vida inclusive de la paciente. Y 5, cuidados de la mujer en todas las etapas de su vida. Así es, que es el punto del tercer bloque, ¿no? Que esa salud de la mujer, orientarla en que tiene que cuidarse y prevenir en también los diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, cáncer de endometrio, que existen también un momento de la vida, por ejemplo, que a veces olvidamos mucho, que es la perimenopausia y la menopausia, que tiene que seguir disfrutando su vida, su calidad de vida, que no se tiene que perder en ese momento tan crucial, esa expresión, ¿no? de su potencial, inclusive en esa etapa de la perimenopausia. Hay mujeres que sienten que se dejan de sentir muy mujeres, pues permítanme la expresión respetuosa, cuando entran en la menopausia. Sí es. Pero no. No tiene que ser así. Se tiene que orientar a la mujer, hacerles ver que no se acaba, ¿no? Y que la calidad de vida puede seguir. Obviamente, igual, se tiene que individualizar, identificar factores y tratar de darle las opciones, pero también protegerla, porque cambia mucho el organismo y hay factores protectores que se pierden por esta disminución de las hormonas, sobre todo los estrógenos. Y hay que cuidarlas del corazón, hay que cuidarlas de la osteoporosis. ¿Me explico? Hay otras cosas que también hay que identificar para qué orientarlas. otras, en tu experiencia, otras 2 o 3 más comunes que hayas detectado en tus consultas? De las diferentes etapas de la vida. Cuando ya están en perimenopausia. Bueno, algo importante. ¿Qué puede afectar? Justo que no dejamos, ya son hasta temas tabús inclusive, el tema de incontinencia urinaria. Ese es algo muy importante. ¿Se detona? Así es. Justo en ese momento se puede detonar y es importante saber que también tiene identificación, tratamiento y solución. Sangrados anormales también es un momento en el cual puede haber algún tema de enfermedades tipo, pues sí, miomas también, pólipos que no se identificaron. Los miomas son tumoraciones benignas, que realmente hay una asociación ahí de algunos genes, pero en la dinámica de vida se potencia el crecimiento de los mismos, pero lo principal es que van a causar este tema de sangrados anormales, que obviamente también pueden complicar la vida. Y obviamente cuidar, al final de cuentas, la salud sexual, ¿no? Esa parte también no la podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque también tiene que continuar con el disfrute, como dice la vida justo, de su vida sexual. Pero hacerlo con cuidado, con prevención, con conocimiento de cómo está mi cuerpo, para saber qué puedo y qué no puedo hacer. Justo. Qué puedo comer, qué no puedo comer, qué me puede incidir, qué me puede afectar. Y entonces tener una vida de disfrute pleno, el disfrute entendido como estar bien de salud. Así es. Y que eso nos permita entonces todo lo demás. Así es. Y integralmente, ¿no? Orientarla en todos los cuidados médicos, ¿no? Porque acudimos muchas veces al ginecólogo y ginecólogo pues no es orientarnos nada más a esto que platicábamos. También identificamos todos los demás factores que hablaba hace rato. Si identifico hipercolesterolemia, que es el colesterol elevado que se ve mucho en este tipo de pacientes, pues obviamente empezamos a derivar, ¿no? A cardiología, ¿no? Sobre todo, para poder prevenir, ¿no? Enfermedades que a largo plazo pueden ser hasta catastróficas. ¿Cada cuándo debe una mujer acudir con un ginecólogo? Luego, cuando hablamos de este tema, entonces dicen, entonces ya que me embaracé voy. Claro. No, pero aun cuando eso no suceda, aun cuando no esté planeado, cuando uno se quiera, ¿cada cuándo debe checarse una mujer con el médico? Porque hay quienes dicen, no, yo cada 4 años voy a checarme, y eso ya forzado, y a lo mejor hay un tema ahí de endometrio, de cáncer cervicouterino o de cáncer de mama que ya está caminando. Yo creo no que lo han visto. Sí, yo creo que lo primero es que nos autoconozcamos, ¿no? Eso es lo principal. Y obviamente en el momento que identifiquemos cualquier situación que esté fuera de lo habitual,
acudir. Pero sí, si me preguntas realmente, pues la recomendación es justo dentro de todas las búsquedas intencionadas que se hacen en una consulta ginecológica de prevención de cáncer de mama, de cérvix, de endometrio, de ovario. La verdad, la consulta de chequeo anual sería como lo recomendable, ideal, porque además también se aprovecha para checar cómo está todo lo demás bioquímicamente hablando, la glucosa, colesterol, la presión, ¿no? Eso es importantísimo, sí tener como esa recordatorio de que anual sería lo ideal. Doctor, estamos por terminar, estamos a un minuto. Te regalo un minuto para que cierres la conversación, si hay algo que quisieras agregar o subrayar, este es el momento. Sí, no, realmente la salud reproductiva en este momento también es importante. Esos dos mensajes que decía hace rato. Uno es también enfocarlo con responsabilidad en la digitalización. Eso es algo que actualmente estamos viviendo y que si lo vamos a leer o a observar o a informarnos, que sean redes fundamentadas. Eso es importantísimo. Mejor el médico, ¿no? Sí, justo. Yo diría que mejor el médico. Un médico sería lo ideal, justo un profesional de la salud, para que se hagan la correcta paso de la información. Y el segundo es no olvidar el autocuidado. De verdad, el autocuidado es fundamental porque una vez que nosotros damos la información, también queda en nosotros realizarlo. ¿Vale? Pues te agradezco mucho, doctor. No, el ginecólogo, el doctor Daniel Pérez Suárez, ha estado con nosotros, hemos hablado de salud reproductiva. Este programa se retransmite. Fíjese, puede usted verlo a las 12 de la noche, martes y jueves, sábados a la 1, el del martes, y los jueves, el del jueves, los domingos a las 5 de la tarde. Le invito para que nos siga en todas las redes sociales de TV+. Volvemos con más soluciones en otra ocasión. Hasta pronto.